Saludos, mi nombre es Silvia Fernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy me encuentro en el curso de Comunidad, Sujeto, Comunidad e Interacción Social en la fase 3, Problematización. Voy a hablar sobre una problemática, el cual es una problemática escogida, el cual es la problemática de construcción de identidad racial o étnica, que tiene como título Tejiendo Futuro, la lucha por la identidad wayú en la nueva generación. ¿Por qué este título? La lucha por la identidad wayú en la nueva generación. Hoy en día los jóvenes que son pertenecientes a la cultura wayú tienen en el olvido su identidad wayú, puesto porque crecieron, piensa en una zona rural, en una zona urbana, en un ambiente donde no están involucradas con su cultura, en donde no están con sus ancianos, con sus abuelos, con sus familiares maternos, olvidan su identidad guayú, olvidan que son guayú y no lo hablan, no aplican sus costumbres, sus tradiciones, sus vestimentas y eso hace que se tenga una lucha diaria por la identidad guayú en una nueva generación, puesto que sus padres que son que vienen de una costumbre tradicional guayú, tienen una lucha constante con estos jóvenes, pero esta nueva generación ha crecido mucho fuera de esta identidad y hace que se pierda un poco esta identidad y cultura guayú. Ubicación geográfica. Esta problemática se encuentra en Manaure, La Guajira. Manaure, La Guajira es un municipio muy conocido principalmente por encontrarse en las salinas marítimas más importantes del país, también conocida como la novia blanca de Colombia. Este es un municipio pequeño en el cual habitan su mayor parte personas de la cultura guayú. Puesto a esto se hace raro que se vea mucho esta problemática, pero sí se ve esta problemática en jóvenes, que hay jóvenes guayú que son de la cultura guayú, no hablan el guayunaki, tienen el apellido guayú, no hablan el guayunaki, no se visten como con su vestimenta, no cumplen con su cultura. Entonces esto hace que se pierda una identidad, que se pierda cada poco a poco la cultura. Ya hoy en día vemos a jóvenes guayú que se ponen la vestimenta occidental, ya no se ponen las mantas. Vemos jóvenes guayú que bailan músicas que no son de la cultura música, que son del occidental. Y no es malo experimentar estas cosas, pero tampoco es que se deje a un lado la cultura. Entonces en este municipio se ve mucho esto, que dejan a un lado la cultura por encajar en una cultura que se puede decir que no son de ellos. Entonces esta problemática se ve mucho en este municipio. Causas, ¿por qué sucede esto? En Manabra de La Guajira es importante analizar muchas dinámicas. Analizando todo esto, esto se ve por la educación formal occidentalizada, por la pérdida del idioma, por la discriminación y racismo. Hoy en día hay jóvenes que crecieron prácticamente en una educación formal occidentalizada, una educación fuera de su cultura, una educación fuera de sus tradiciones, una educación que se habló prácticamente el idioma español en todo su proceso, en todo su crecimiento, en una cultura, en un ambiente donde jugaron, donde bailaron con personas muy fuera de la cultura y han crecido como que fuera y dejando a un lado sus costumbres, su idioma. Entonces la educación eso es la causante de todo esto, pero esto no es malo, pero tampoco es que se deje en el olvido el idioma guayunaki por estos problemas. Es un problema muy grave porque esto se ve mucho en los jóvenes. Pierden el idioma, hay jóvenes guayú que son guayú y dicen que no hablan el guayunaki. Puedo hablar como una joven parte de esta problemática. Yo soy guayú, pero no pierdo el idioma. Hablo el guayunaki, lo hablo, lo entiendo y lo manejo muy bien, pero crecí en una educación formal occidentalizada en el cual estuve en un ambiente muy metido en el occidente, fuera de la comunidad, fuera de los familiares maternos. Entonces esto hace que no me centre mucho en la cultura guayú, pero no es que deje a un lado todo esto, no,
pero es un problema que se ve mucho en la mayoría de jóvenes que sí lo dejan, que dicen que no hablan, que dicen que no están acostumbrados, que dicen que no se visten. Entonces, eso es dejar totalmente la cultura. Por discriminación y racismo. Hay jóvenes guayú que porque son discriminados por usar una vestimenta, por hablar el español mal, porque tienen un lenguaje, en que su primer lenguaje fue el guayunaki, por ende intentar hablar el español es mencionar palabras al revés, es decir cosas malas, entonces se ven discriminados y le hace y presentan problemas por eso. Entonces, todo esto hace que se olvide esta cultura. Síntomas de la problemática se necesita mejorar. Para mejorar esto, puedo decir que se podría implementar programas educativos para fortalecer y expandir programas en el que trabaje e involucre más el guayunaki, así como se involucra también el español, para que no se pierdan este lenguaje, esta cultura, para que los jóvenes, las nuevas generaciones, los niños que vienen ya van a crecer en un ambiente centralizado en el occidente, pues, pues aprendan también de la cultura guayunaiki y no olviden su lenguaje materno, su lenguaje tradicional, su lenguaje de la cultura. Que se capaciten docentes, se puede decir docentes que se capaciten, que entiendan el guayunaiki y entonces lo involucren en sus aulas de clase para que los niños puedan eh, centralizarse también en la cultura guayú. También apoyo a emprendimientos locales, que se ayude a los jóvenes a emprender con las guaireñas y den un conocimiento de esta identidad y de esta cultura, pero aquí en este municipio no hay apoyo por parte política, por parte de la alcaldía, por parte de familiares, no se ve mucho. Causas por qué sucede esto. La pérdida cultural por parte de los jóvenes menores ocurren por la combinación de factores, varias comunicaciones, como bien había dicho, por el sistema educativo, por la influencia de medios de comunicación, acceso a la tecnología. En los medios de comunicación ha influido mucho, jóvenes que se involucran en las redes sociales, jóvenes que usan las redes sociales para muchas cosas, no es malo, pero sería bueno que también usen estas redes sociales para mostrar su cultura, para mostrar sus tradiciones, para mostrar sus lenguajes, pero hay jóvenes que no lo hacen, como también hay unos que lo hacen, pero su mayor parte no lo hacen. Acceso a la tecnología hace que pierdan en sí todo lo que tiene que ver con su cultura, se pierden en muchas cosas. Está bueno que experimenten y está bueno que conozcan, pero también está bueno que no dejen, que no olviden su cultura. Entonces es una problemática que se ve mucho a diario, esto acá en este municipio. Actores quienes están involucrados en la problemática de la construcción racial o étnica en los jóvenes guayú están involucrados los ancianos guayú, las familias guayú, los jóvenes guayú. ¿Por qué los ancianos guayú? Porque estos son los abuelos, los viejos que vienen de unas tradiciones, de unas costumbres antiguas que deberían ser los que involucran más a los jóvenes, pero estos no son los culpables del 100%, pues hay otras cosas que hacen que esto pase. Pueden ser problemas familiares, problemas claniles, problemas por territorio y hacen que los jóvenes crezcan fuera de sus comunidades, crezcan en una zona urbana donde están más involucrados con la cultura occidental y dejan que los ancianos se queden allá en su comunidad y los ancianos por esto no enseñan sus tradiciones, no transmiten la cultura porque estos jóvenes crecen ya fuera de esta cultura por cualquier motivo. Bueno, y los jóvenes son los encargados en mayor parte, involucrados en mayor parte de rescatar esta identidad. Pero hay algunos que sí lo hacen, pero la mayoría no lo hace.
porque crecieron en su ambiente paterno, que ya son fuera de la cultura wayuu, que es la cultura materna. Entonces, ya con eso son wayuu, son arijuna, por decirlo así, pertenecen a otras culturas y olvidan su tradición, sus costumbres, su lenguaje, sus vestimentas. Entonces, estos jóvenes son los protagonistas del proceso de identidad, entonces no deberían hacer eso. En mi caso no lo hago, involucro el lenguaje, involucro la vestimenta, pero por cosas forzosas también involucro la otra parte que es la occidental, involucro ambas, como algunos también lo hacen, pero hay otros que el 100% lo abandonan. Efectos, como se evidencia la problemática. La problemática se evidencia por la pérdida de tradiciones culturales, las prácticas culturales como los rituales, las ceremonias, las artesanías. Bueno, esto se evidencia porque hay jóvenes, en su mayor parte, no saben hacer mochila, jóvenes no saben hacer una manta, jóvenes no saben lo que es un ritual, no saben lo que es una ceremonia. Entonces, por ende, a esto se evidencia la problemática. También por una identidad fragmentada, los jóvenes pueden experimentar una identidad fragmentada sintiéndose divididos entre las expectativas de su comunidad y las influencias externas. Lo que había dicho anteriormente, jóvenes que crecieron en una comunidad occidental, en la zona rural, en el pueblo, y jóvenes que tienen sus familias en la comunidad, que por ende no pudieron, por cualquier problema o XY problema, no pudieron crecer dentro de su comunidad, están divididos entre ambas, inculcan las dos, la cultura wayuu y la occidental, involucran ambas, entonces se encuentran en una identidad fragmentada, se puede decir. Contexto donde sucede la problemática. La problemática de la construcción de identidad racial o étnica en los jóvenes guayú ocurre principalmente en la región de La Guajira, al noreste de Colombia, el noreste de Venezuela, donde se encuentra la población guayú, más que todo en el casco urbano o sea, de este municipio, en el casco urbano, se ve más que todo esto. Se ve también en algunos jóvenes de la zona rural, también se ve pues, pero su mayor parte son de jóvenes pertenecientes a la cultura guayú que viven en la zona urbana de este municipio. ¿Cómo se manifiesta el comportamiento generando violencia simbólica? La violencia simbólica, en concepto desarrollado por el sociólogo Pierre Bourdieu, se refiere a la imposición de significados y valores de una cultura dominante sobre otra y de manera que los individuos son oprimidos y llegan a aceptarla como legítima. En el caso de los jóvenes guayú, esta violencia simbólica puede manifestarse de la siguiente manera: desvalorización de la cultura propia a través de la educación, los medios de comunicación, valores y prácticas culturales y sociedades son presentados como superiores. Como lo había dicho anteriormente, la tecnología, los medios de comunicación hacen que los jóvenes desvaloricen de la cultura propia a través de estas. La exclusión social, la marginalización de los jóvenes, guayú, espacios urbanos, contexto laboral, bueno, sí, la exclusión social, jóvenes que viven en la zona urbana, que fueron excluidos, que su familia, que sus padres fueron excluidos anteriormente de su comunidad, pues les tocó vivir en una zona urbana en la cual sus hijos tuvieron que crecer en la zona urbana con un ambiente que no es su cultura, y entonces fueron excluidos socialmente y fomentan una percepción real, deseo de modificar sus comportamientos y encajan en un ambiente que no es la cultura guayo. Por ende, a esto se pierde la identidad, la cultura en los jóvenes porque vienen creciendo en un ambiente que no tiene nada que ver con su cultura. Reproducción, violencia física. ¿Quiénes y cómo reproducen este comportamiento? Bueno, la reproducción de violencia física en el contexto de los jóvenes hoy involucra varios factores y se manifiestan de diferentes maneras. La violencia intrafamiliar, jóvenes que desde pequeños crecieron, por decirlo así, en una violencia intrafamiliar y que sus padres
su madre o abuelo, abuela, tuvieron que sacar a esos niños de su comunidad, de su hogar, y tuvieron que regalarlo no, tuvieron que hacer que crecieran en un ambiente en donde puedan ser adoptados por personas que no son su familia. En el municipio se ven muchos casos que los niños presentan violencia intrafamiliar. Entonces, hay, los guayú tienen conocidos en la zona urbana y entregan a los niños a que crezcan en ese ambiente, que sean criados por personas occidentales, algunas pertenecientes a la cultura occidental. Los niños crecen ahí, fuera de la cultura, y se crían en un hogar más civilizado y dejan a un lado su cultura guayú. Conflictos interétnicos. En este municipio y en la cultura guayú hay muchos conflictos interétnicos, conflictos entre las mismas familias, se pelean por territorio, por liderazgo, por cualquier cosa. Entonces hacen que una parte de la familia busque donde estar, ya sea fuera del municipio, dentro del municipio, pero en una zona urbana, fuera de la comunidad. Y entonces hace esto que los jóvenes, que son los más afectados, crezcan en un ambiente fuera de su comunidad y por ese motivo crecen y van olvidando un poco lo que es su tradición, su cultura. Entonces los culpables son los familiares que tienen un conflicto étnico entre ellos, conflictos territoriales, pelean territorios, pelean comunidades y generan un conflicto entre estos y son los que producen este comportamiento, son los que producen esta pérdida de identidad en estos jóvenes, en estas nuevas generaciones. Los jóvenes guayú dan lugar a una variedad de identidades subjetivas que reflejan su compleja situación cultural y social. En ella encontramos la identidad híbrida. Muchos jóvenes desarrollan una identidad híbrida en la que combinan elementos de cultura tradicional con aspectos de la cultura dominante. Esta identidad puede reflejar un intento de navegar entre dos mundos, como se había dicho, intentan navegar entre dos mundos, equilibran estos dos mundos, hablan el guayunaki, hablan el idioma español, hablan, se visten como los arijunas, como se dice aquí, se visten con la cultura guayú, con sus mantas, no dejan de usar sus vestimentas, pero también usan la otra parte, la vestimenta de la otra parte, entonces involucran ambas cosas, no dejan, no pierden, pero como hay otros que sí, la mayor parte lo dejan, lo olvidan, dejan eso en el olvido, y es una problemática muy que se refleja mucho aquí en este municipio. La subjetividad de pérdida, la falta de conexión con las tradiciones y el idioma puede llevar a una subjetividad pérdida donde los jóvenes sienten que carecen de una identidad clara o que han perdido algo valioso de su herencia cultural. Y sí, hay jóvenes que se sienten mal por no saber hablar el idioma guayuná y que por no entender el idioma guayuná hay jóvenes que se preguntan que por qué no lo hablo, si soy de la cultura, si pertenezco a la cultura, si mi madre es de la cultura. Entonces se preguntan y dicen que perdieron algo valioso de su herencia cultural, lo que es hablar el idioma, porque esto es una herencia cultural muy importante y valiosa, lo que es hablar el idioma guayuná aquí, porque uno se puede envolver en el mundo a través de esta cultura, dando a conocer todo a través de su lenguaje. Entonces, es eso. Identidad globalizada. Con la influencia de la globalización y la tecnología, jóvenes guayú pueden adoptar una identidad. A través de la tecnología, los jóvenes se adaptan a muchas identidades, porque la cultura, la tecnología conocen y se involucran en muchas cosas y hace que este comportamiento se produzca. Foto de la problemática. Aquí vemos algunas fotos de la problemática. Aquí vemos a una joven guayú que usa su traje de baño como lo usan las personas de la cultura occidental.
los arijunas, o sea, usa su vestimenta de traje de baño porque esta persona creció fuera de su cultura, creció en una cultura que no le da pena usar un traje de baño, no le da pena mostrarse así. En cambio, en la cultura guayú, su traje normal es la manta, la vestimenta. Entonces no son capaces de darse a conocer así. No se dice que esto es malo, esto no es malo, experimentar no es malo, conocer no es malo, pero aquí se ve reflejado que la identidad de la cultura guayú se está perdiendo en esta persona, porque si no, no sé, si no se estuviese perdiendo, estuviera con su manta, le daría pena mostrar, pero no, se conoció, se involucró y ya está en una cultura más civilizada. Algo que no es malo, es bueno. Pero aquí se ve la problemática, la pérdida de identidad. Aquí vemos a una familia, todos que crecieron en una identidad civilizada en la zona occidental, que dejaron a un lado su cultura, que crecieron, son guayú, se les ve que son guayú, pero usan una vestimenta, una costumbre y una forma de vivir la vida muy diferente a la costumbre de la cultura guayú. Vemos a otras niñas, entonces aquí se ve la evidencia de la problemática. Esto por hoy, gracias.